Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: cómo se hacen los medicamentos, un proceso fascinante que combina la ciencia más avanzada, la precisión casi milimétrica y una seguridad extrema para garantizar que esa pequeña pastilla o esa cucharada de jarabe que nos tomamos en casa cumpla su función de curarnos o de aliviar nuestro dolor sin causarnos problemas mayores. A menudo entramos en la farmacia, pedimos una caja de comprimidos, pagamos y nos marchamos a casa con la absoluta certeza de que lo que hay dentro de ese envase de cartón funciona perfectamente y es completamente seguro. Nos parece algo cotidiano, casi automático, como quien compra una barra de pan o un paquete de sal. Sin embargo, detrás de cada cápsula, de cada pomada o de cada inyección que se comercializa en el mundo, se esconde un viaje extraordinario que dura muchos años, en el que intervienen miles de científicos, médicos, químicos y farmacéuticos, y que cuesta una enorme cantidad de esfuerzo y recursos. Para entenderlo de una forma llana y directa, podemos comparar la creación de un nuevo medicamento con la alta costura de la ciencia. Una analogía que nos viene perfecta si nos preguntamos si nos ha dado nuestro sastre un vestido espectacular. Porque en realidad, la medicina moderna diseña trajes a la medida de nuestras enfermedades para combatir los fallos de nuestro organismo con una precisión asombrosa. Todo este largo viaje comienza siempre en el laboratorio, en la mente de los investigadores y ante los microscopios o las pantallas de los ordenadores. Imaginemos que el cuerpo humano es una inmensa y complejísima ciudad en la que de repente surge un problema, como un semáforo que se estropea y causa un atasco descomunal, o una tubería que se rompe e inunda un barrio. Ese problema es la enfermedad. Lo primero que tienen que hacer los científicos es identificar exactamente qué es lo que está fallando, es decir, buscar la cerradura de la puerta que se ha quedado atascada. En el lenguaje de la ciencia, a esa cerradura la llamamos diana terapéutica, que suele ser una proteína de nuestro cuerpo, un receptor de una célula o quizás un componente de un virus o de una bacteria que nos está atacando. Una vez que los investigadores conocen a la perfección cómo es esa cerradura por dentro, empieza la fase de diseño, que consiste en fabricar la llave perfecta que encaje en ella para abrirla, cerrarla o modificar su comportamiento. Aquí es donde los químicos entran en acción, buscando entre miles y miles de compuestos químicos, a veces analizando de golpe más de 100.000 moléculas distintas mediante potentes sistemas informáticos, para ver cuáles de ellas muestran alguna actividad contra esa cerradura en particular. De esas miles de candidatas iniciales, tras meses de pruebas en tubos de ensayo y cultivos celulares, apenas unas pocas decenas muestran un verdadero potencial. A estas moléculas seleccionadas las llamamos compuestos líderes, porque van a la cabeza de la investigación. Cuando los científicos ya tienen estas llaves candidatas en sus manos, pasamos a una etapa fundamental y estrictamente regulada, que se conoce como la fase preclínica. En este momento, el futuro medicamento todavía no se puede probar en seres humanos bajo ninguna circunstancia, porque desconocemos por completo si puede resultar tóxico o peligroso. Por lo tanto, los ensayos se realizan en el laboratorio utilizando modelos celulares complejos, tejidos vivos, y cuando es estrictamente necesario y la ley lo permite, bajo rigurosos controles éticos, en modelos animales. El gran objetivo de la fase preclínica es responder a preguntas vitales. ¿Esta molécula realmente ataca el problema que queremos solucionar? ¿Es segura en organismos vivos? ¿Cómo la absorbe el cuerpo? ¿Cómo la distribuye? ¿Y cómo la elimina? Si los resultados demuestran de forma sólida que la molécula es eficaz y, sobre todo, segura a dosis controladas, los científicos preparan un dossier inmenso con todos los datos recogidos y lo presentan a las autoridades sanitarias, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o la Agencia Europea de Medicamentos, para solicitar el permiso que les permita empezar a probarla en personas. Este paso es un filtro gigantesco. De cada 10.000 moléculas que empezaron el viaje en el laboratorio, habitualmente solo una o dos consiguen el visto bueno para pasar a la siguiente gran etapa. Esta nueva etapa es la famosa fase de los ensayos clínicos, que se divide a su vez en 3 periodos sucesivos y obligatorios,
y que representa el verdadero examen de algodón para cualquier fármaco en desarrollo. La fase 1 se realiza con un grupo muy reducido de voluntarios sanos, generalmente entre 20 y 100 personas. Aquí el propósito principal no es comprobar si el medicamento cura, sino evaluar su seguridad en el ser humano, descubrir qué efectos secundarios produce y determinar cuál es la dosis máxima que el cuerpo puede tolerar sin sufrir daños. Si todo va bien y se demuestra que la sustancia no es nociva, se avanza a la fase 2. En este nivel, el grupo de estudio se amplía a varios cientos de personas, pero esta vez se trata de pacientes reales que sufren la enfermedad que queremos combatir. El objetivo de la fase 2 es doble. Por un lado, confirmar que el fármaco es verdaderamente eficaz para tratar la dolencia, y por otro, empezar a ajustar la dosis óptima, es decir, la cantidad exacta que produce el máximo beneficio con el menor perjuicio posible. Finalmente, si los resultados siguen siendo prometedores, se llega a la fase 3, que es la prueba definitiva y la más multitudinaria. En ella participan miles de pacientes de distintos hospitales y a menudo de diferentes países del mundo. Esta fase sirve para comparar el nuevo medicamento con los tratamientos que ya existen en el mercado o con un placebo, que es una sustancia inofensiva sin efecto médico. Se hace así para demostrar estadísticamente y sin lugar a dudas que el nuevo fármaco aporta una ventaja real, que es mejor que lo que ya tenemos o que ofrece una alternativa más segura para los enfermos. Una vez superada con éxito esta maratón de ensayos clínicos, que fácilmente puede haber tomado entre 8 y 12 años de trabajo continuo, llega el momento de la burocracia sanitaria y la autorización comercial. El laboratorio farmacéutico reúne absolutamente todos los datos acumulados desde el primer día de investigación en el laboratorio hasta el último análisis del último paciente del ensayo clínico. Estamos hablando de miles de páginas de informes científicos detallados. Las agencias reguladoras examinan esta documentación con lupa a través de comités de expertos independientes que evalúan la relación entre el beneficio que aporta el fármaco y el riesgo de sus efectos secundarios. Solo si el beneficio es claramente superior al riesgo, el medicamento recibe la autorización oficial para poder ser fabricado a gran escala y vendido en las farmacias o utilizado en los hospitales. Pero el nacimiento del medicamento no significa que la ciencia se cruce de brazos. A partir de ese momento, arranca la denominada fase 4 o de farmacovigilancia. Esto significa que, mientras el medicamento está en el mercado y es consumido por millones de personas en todo el mundo, las autoridades y los médicos siguen vigilando de cerca cualquier efecto secundario raro o a largo plazo que no se hubiera detectado en los ensayos clínicos previos, garantizando de este modo que la seguridad se mantenga de por vida. Ahora bien, una cosa es descubrir la molécula ideal en el laboratorio y otra muy distinta es fabricar millones de unidades de esa molécula cada día, manteniendo siempre una calidad idéntica y absoluta. Aquí es donde entra la ingeniería farmacéutica y la ciencia de la galénica, que es el arte de convertir un principio activo en un medicamento que un paciente pueda tomar de forma cómoda y eficaz. Para entenderlo con claridad, debemos distinguir dos componentes esenciales en cualquier medicamento que compramos: el principio activo y los excipientes. El principio activo es la sustancia química o biológica que realiza la acción terapéutica, es decir, la que baja la fiebre, la que destruye la bacteria o la que reduce la inflamación. Por lo general, la cantidad de principio activo que se necesita en una pastilla es asombrosamente pequeña, a veces apenas unos pocos miligramos, una cantidad tan minúscula que si no nadieran suelta sería imposible de ver, de coger con los dedos o de tragar de forma precisa. Por eso se necesitan los excipientes. Los excipientes son sustancias inactivas que se mezclan con el principio activo para darle volumen, forma, consistencia, un sabor aceptable o para asegurar que se disuelva en el lugar correcto de nuestro aparato digestivo. Son, por así decirlo, el vehículo que transporta al pasajero importante, que es el principio activo. El proceso de fabricación industrial en una planta farmacéutica moderna es un prodigio de la tecnología y la limpieza. Estas fábricas operan bajo unas normativas internacionales rigurosísimas, llamadas normas de correcta fabricación, que exigen que el aire, las superficies,
la maquinaria y la ropa del personal estén tan sumamente limpios que no exista la más mínima posibilidad de contaminación. Las salas donde se elaboran los medicamentos se conocen como salas blancas o salas limpias, donde el aire se filtra constantemente para eliminar cualquier mota de polvo, bacteria o microbio que ande flotando por el ambiente. El proceso de elaboración varía según la forma que vaya a tener el medicamento. Si lo que se va a fabricar son comprimidos o pastillas tradicionales, el proceso suele comenzar con el pesaje exacto de las materias primas, tanto del principio activo como los diferentes excipientes que pueden incluir almidones, azúcares o aglutinantes. Estas sustancias, que inicialmente se presentan en forma de polvos finos, se introducen en unas enormes mezcladoras industriales que giran y remueven el contenido hasta lograr una homogeneidad perfecta. Es vital que la mezcla sea absolutamente uniforme, porque si no fuera así, unas pastillas tendrían demasiado medicamento y otras no tendrían nada, lo cual sería sumamente peligroso para la salud del paciente. Una vez que el polvo está perfectamente mezclado, suele pasar por un proceso de granulación, donde se añade una pequeña cantidad de líquido aglutinante para que el polvo se convierta en pequeños granos, facilitando así su manejo y evitando que los componentes se separen por culpa de la gravedad o el movimiento. Después de secar estos gránulos, la masa se lleva a la máquina tableteadora o compresora. Esta máquina es una auténtica maravilla de la velocidad y la presión física. Cuenta con una serie de moldes y punzones mecánicos que reciben la cantidad exacta de grano y la someten a una fuerza de compresión tremenda, aplastando el polvo en una fracción de segundo para darle la forma sólida y compacta de la pastilla que todos conocemos. Algunas de estas máquinas son capaces de fabricar cientos de miles de comprimidos por hora. Muchas de estas pastillas reciben después un recubrimiento especial, una fina capa de polímeros que sirve para varios propósitos muy inteligentes: proteger al medicamento de la humedad del aire y de la luz, enmascarar un sabor amargo que resultaría insoportable para el paciente, o bien hacer que la pastilla sea resistente a los ácidos del estómago, permitiendo que pase intacta hacia el intestino, que es donde realmente se tiene que disolver y absorber para hacer su efecto de manera adecuada. Si el medicamento se va a presentar en forma de cápsulas, el proceso cambia ligeramente. En lugar de comprimir el polvo, unas máquinas automáticas de alta precisión separan a dos mitades de una cápsula de gelatina vacía, rellenan el cuerpo de la cápsula con la dosis exacta de polvo o de pequeños gránulos, y luego le colocan la tapa superior a presión, sellándola por completo. Por otro lado, si lo que se fabrica es un medicamento líquido, como un jarabe o unas gotas para los ojos, el reto principal es la disolución y la esterilización. En enormes tanques de acero inoxidable pulido, se disuelven los principios activos en agua destilada o en otros líquidos adecuados, añadiendo conservantes, edulcorantes y aromas para que el producto sea estable en el tiempo y agradable al paladar. En el caso de los colirios para los ojos o los líquidos destinados a inyecciones y sueros hospitalarios, el nivel de exigencia se multiplica, ya que deben ser productos absolutamente estériles, es decir, con cero presencia de microorganismos. Estos líquidos se filtran a través de membranas con poros tan increíblemente pequeños que atrapan a cualquier bacteria y se envasan de forma totalmente automatizada en recipientes previamente esterilizados al calor o con gases especiales, sin que en ningún momento el producto toque el aire exterior de la sala. Una parte vital de todo este entramado industrial que no podemos olvidar es el control de calidad, que actúa como un guardián implacable durante cada uno de los pasos de la producción. En una fábrica de medicamentos, no se espera a que el producto esté terminado para ver si ha quedado bien. Se toman muestras analíticas constantemente. Se analiza la pureza de las materias primas cuando entran por la puerta de la fábrica. Se analiza la mezcla intermedia en mitad del proceso y se analizan las pastillas terminadas. En los laboratorios de control de calidad, se comprueba que cada lote cumpla estrictamente con las especificaciones requeridas. Se mide el peso exacto de las pastillas, se verifica su dureza para asegurar que no se desmoronen al tocarlas, pero que sí se disuelvan correctamente dentro del cuerpo, y se realizan pruebas de disolución in vitro, simulando las condiciones del estómago humano para comprobar cuánto tiempo tarda el fármaco en liberarse por completo.
Si un solo lote de producción presenta la más mínima desviación o un solo dato fuera de lo normal, todo ese lote se descarta y se destruye de inmediato, sin dudarlo un segundo. Porque en la industria farmacéutica, la seguridad no es una opción, es una obligación absoluta. Finalmente, cuando las pastillas, cápsulas o jarabes han superado con éxito todos los controles de calidad, pasan a la última fase del proceso fabril, que es el acondicionado y envasado. Los medicamentos sólidos suelen introducirse en los conocidos blísteres, que son esas tiras de plástico transparente o axial combinadas con una lámina de aluminio flexible. Una máquina calienta el plástico para formar las pequeñas cavidades donde se alojan las pastillas. Deposita una pieza en cada hueco, sella la lámina de aluminio por encima mediante calor y corta el blister con las dimensiones correctas. Este tipo de envase es idóneo porque protege a cada pastilla de forma individual frente a la humedad, el oxígeno y la contaminación exterior hasta el mismísimo momento en que el paciente la presiona para tomársela. Estos blísteres, junto con el prospecto informativo que detalla de forma clara cómo debe usarse el fármaco y cuáles son sus contraindicaciones, se introducen automáticamente en sus cajas de cartón correspondientes. Cada caja se imprime con un número de lote y una fecha de caducidad, y hoy en día, además, incorporan obligatoriamente un código de barras bidimensional especial y un dispositivo de seguridad contra manipulaciones, lo que permite garantizar la trazabilidad completa del medicamento, es decir, que podamos rastrear el recorrido exacto de esa caja concreta, desde la fábrica hasta las manos del ciudadano en la farmacia de su barrio, evitando fraudes y falsificaciones. Como podemos apreciar tras este recorrido por el mundo de la ciencia y la industria, la creación de un medicamento es un proceso que asombra por su magnitud, su rigor y la inmensa cantidad de conocimiento humano que incorpora. Es la demostración de cómo la humanidad ha aprendido a dominar la química y la biología para ponerse al servicio del bienestar de las personas, logrando que enfermedades que hace apenas un siglo eran una sentencia de muerte segura, hoy se curen simplemente tomándose una cómoda dosis por las mañanas. Requiere una paciencia infinita, una inversión económica colosal y una dedicación científica absoluta que avanza paso a paso, aprendiendo de los errores y confirmando cada pequeño acierto con datos rigurosos y demostrables. Es sin lugar a dudas uno de los mayores logros de la civilización moderna, un escudo invisible que protege nuestra salud a diario y que nos permite mirar al futuro con una mayor tranquilidad y una mejor calidad de vida. Espero de todo corazón que esta explicación detallada, sencilla y clara os haya servido para comprender el valor inmenso y el trabajo titánico que se esconde detrás de ese pequeño gesto cotidiano de abrir un envase de medicina. Si os ha gustado este contenido académico y queréis seguir aprendiendo sobre otros temas de actualidad, ciencia, historia y sociedad, explicados de forma directa y rigurosa para que todo el mundo los entienda perfectamente, os animo con entusiasmo a suscribiros al canal El Comentario, donde continuaremos compartiendo con todos vosotros el conocimiento que nos ayuda a entender mejor el complejo mundo en el que vivimos.